lectura poder hacerte preguntas, poder saber un poquito más de ti, de tus motivaciones, ¿no? Esto hoy lo vamos a transparentar. Estaba pensado en un momento para que lo hiciéramos en el mes de la mujer, claro, en el contexto del 8M. La verdad es que no logramos hacer coincidir tanto nuestras agendas, pero lo importante es hacerlo, ¿no? Y creo que también el trabajo tanto de nuestra dirección de género como el trabajo de nosotras las mujeres es relevar nuestras luchas todo el año y no solamente más, que eso es algo bien importante. Así que, Fran, te damos la bienvenida. Espero que en estas horitas que vas a estar aquí también en Valparaíso puedas contarnos un poquito qué ha significado para ti todo este proceso, porque tú vienes escribiendo hace harto tiempo, ¿no? Has desarrollado esa parte tan potente de ti, pero también desde el buzón de las impuras como que hay una explosión. ¿Y cómo ha sido eso para ti? ¿Cómo ha sido esa explosión para ti? ¿Te lo esperabas cuando lo estabas escribiendo? Bueno, primero gracias a todos los que vinieron. Gracias por creer que tengo algo interesante que contarles, así que muchísimas gracias. Gracias a la invitación, obviamente, de la Dirección de Género. Gracias a la alcaldesa. Yo feliz de volver a Valpo siempre. Valpo es muy importante en mi literatura. Valpo es demasiado importante en la historia de Chile. Entonces, aquí cada esquina tiene historia. Entonces, gracias. Entonces, para mí, encantadísima de volver a Valpo siempre. Por supuesto que encantadísima también de esta invitación. Y efectivamente, yo llevo muchos años escribiendo. Yo sé que no me veo tan vieja, pero joven no soy. Me encanta porque me presentaron como la más joven, así que sí, efectivamente es un récord que creo que no se ha quebrado todavía, pero ya no soy tan joven. Ha pasado harto rato de aquello, porque llevo ya 20 años en la literatura profesional. Claro, partí muy chica, es cierto, partí súper chica, entonces he capitalizado muy bien mi tiempo, por eso es que tengo tantos libros publicados, eso es cierto, pero pasé buena parte de mi trayectoria escribiendo para niños, para adolescentes. Muchos de mis libros es lectura escolar, ¿cierto?, de planificación escolar. Entonces, el salto a la literatura adulta, esto fue lo que realmente marcó, realmente fue un momento decisivo de mi carrera, que fue bien natural, fue súper orgánico, porque esos mismos jóvenes, mis pares, que leían la literatura juvenil que yo escribía, de un momento a otro nos vimos en el espejo y dijimos, estamos viejos, ahora queremos literatura adulta, ¿no? Ahora somos adultos, antes éramos jóvenes, ahora somos adultos, queremos otro tipo de literatura. Y yo me sentí preparada para escribir otro tipo de literatura también. Y enfrentada a esta decisión de, ok, llevo un montón de años escribiendo solo para niños, solo para jóvenes, es el minuto de entrar a la literatura adulta. Tuve que tomar esta decisión, bueno, ¿cómo se entra a la literatura adulta? ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el punto de vista? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? ¿Cuál va a ser mi aporte en la literatura adulta? Yo no tengo idea si todos los autores se harán estas preguntas existenciales, pero yo me la hice. Y haciéndome esas preguntas, llegué a esto de quiero escribir histórico. Más que nada porque yo soy muy matea, yo soy el ratón de biblioteca, de cliché. Entonces dije, es un género que me acomoda muchísimo, así que dije, voy a explorar por ahí. Que además es un género súper masculinizado, como varios otros. Entonces dije, con mayor razón vale la pena entrar ahí. Creo que faltan mujeres, así que encantada. Y al mismo tiempo dije, voy a explorar, a ver qué encuentro, tipo realmente como exploradora de tesoros. No quiero escribir otra novela más sobre la Guerra del Pacífico. ¿Todo bien con lo que escribí sobre la Guerra del Pacífico? Pero dije, otra novela más, o sea, todo bien con la Guerra del Pacífico, o no sé, otra novela más sobre, no sé, la independencia, todo bien con los Higgins, todo bien con los Carreras, pero basta, hay tanto más que contar, hay tanto más que decir sobre la historia de Chile. Entonces dije, voy a jugar, voy a experimentar a ver con qué me
me encuentro, a ver si puedo contar algo diferente, algo a lo mejor que no sea tan conocido. Y fue en esa exploración en la que me di cuenta no solo de que había un montón de temas súper interesantes, hitos reales de la historia de Chile, que nos cuentan muy poco, o de lo que se sabe muy poco, o en el colegio no nos cuentan, etc. Y dije, estas son buenas novelas posibles. Sino además, al minuto de escoger esos temas, dije, ¿y las mujeres dónde están? Porque no fue realmente... no es que yo desde el comienzo haya tomado la decisión, sí, voy a escribir con perspectiva de género porque faltan las mujeres. No fue una decisión al comienzo, fue algo que apareció después. Cuando ya estaba investigando sobre la historia de Chile para ver con qué me encontraba, para contar cosas distintas, ahí empecé a decir, oye, ¿y las mujeres dónde están? Porque siempre han estado. Otra cosa es que no nos cuenten. Entonces, ¿dónde están los relatos que me cuentan sobre las mujeres que siempre han estado aquí? No están. Hace muy poquito, no sé si lo habrán visto, pero hace muy poquito, ahora esta semana, vi que varios medios de comunicación replicaron un estudio que se hizo sobre las lecturas, sobre las lecturas en aula, fuentes bibliográficas, y que era... Nada que nos sorprenda, ¿no? Pero estaba muy disparado en proporción de hombres y mujeres, autores versus autoras, sobre todo en historia. En historia era abrumador el porcentaje de libros escritos por hombres y que tenían que ver con próceres o héroes o figuras masculinas, ¿sí? Yo no sé si vieron que salió también hace muy poquito, que salió La Casa de Moneda, no la moneda del presidente, no sabemos que se agotó y que bueno. No esa, sino que salió como una nueva colección, ¿no? Como de próceres de Chile, no sé qué, son como 6 o 7 monedas. ¿Cuántas mujeres? Ni una. Y tú dices, ¿realmente no hubo mujeres? O quienes deciden contarte la historia, deciden a dedo dejar fuera, por las razones que sean, porque son razones múltiples, dejar fuera a las mujeres. Entonces, ahí es que yo decido conscientemente, aquí sí esta es una decisión, enmarcarme en un movimiento muy específico que es el revisionismo histórico femenino, que lo que busca no es necesariamente decir que te han mentido toda la vida y todo lo que te contaron no es cierto, yo te voy a decir la verdad, no. Es más bien decir, de todo lo que te han contado, falta perspectiva, faltan relatos. No es que te hayan mentido, es que falta info. ¿Por qué falta info? Porque faltan actores claves, su perspectiva, su punto de vista sobre los mismos hitos. Y eso hace que el relato esté incompleto, ¿sí? Y de esos actores, que son muchos los que faltan, porque aquí estamos hablando de que hay muchos tipos de revisionismos, ¿sí? Está el revisionismo también indígena, hay un montón de minorías que no han podido contar sus historias y que recién las están pudiendo contar, ¿sí? En esas estamos las mujeres. Esto de que las mujeres podamos empezar a recontar ciertos momentos de la historia es algo súper moderno, chicos. Empezó hace muy poco, empezó con fuerza, pero empezó hace muy poco. Entonces llevamos muy poquito tiempo volviendo a contar ciertos hitos o ciertos momentos de la historia desde la perspectiva femenina, con esta info que falta. Y ahí dije, bueno, yo no soy historiadora, yo soy novelista, pero creo que algo muy bueno de la novela o de la literatura es que es una vía muy atractiva para transmitir información, porque suele pasar, no siempre, que no quiero herir todas las sensibilidades, pero suele pasar que los historiadores no son muy buenos comunicadores, o no necesariamente, mientras que los novelistas sí tienen eso a su favor. Entonces, la literatura histórica, la ficción histórica, es igualmente divulgación, o sirve para, es una puerta hacia, ¿no? La historia dura, por así decirlo. Entonces, yo al menos tomé conscientemente esa decisión. Voy a contarles ciertos momentos de la historia de Chile que probablemente no conocen tanto, para realmente ser un aporte.
Y además lo voy a hacer con perspectiva de género. Y no tenía idea si iba a resultar o no. No tenía la menor. Estoy feliz de que haya resultado, de que haya tenido una súper buena acogida, pero jamás me habría imaginado este nivel de impacto. Jamás. Estoy feliz, abrumada, pero feliz, pero jamás lo habría pensado, no. Oye, Fran, ¿y cómo fue que llegaste como dentro, yo te imagino, así como muy en la biblioteca, ¿no? Y en ese proceso de estar ahí como en la biblioteca, ¿cómo fue que llegaste a esta historia? Específicamente al buzón, al espacio ahí de donde hoy día está el ex congreso, como que no tampoco hay tanta información de lo que pasó ahí. ¿Cómo fue que llegaste a esa historia y dijiste, esta es el contexto que yo quiero enmarcar en mi novela y le voy a dar una voz también a una de estas mujeres? Bueno, en esta misma búsqueda como de temas, ¿qué hitos, qué momentos, qué personajes reales de la historia de Chile me parece que tienen mérito literario, ¿no? O sea, que son suficientemente atractivos como para contar una historia? Estaba en esa búsqueda y entre medio me aparece este tema del incendio de la compañía. Y yo, Carmela del Campo, cachando nada, no tenía la menor idea, no lo había escuchado nunca en mi vida, jamás lo vi en el colegio, yo que leo un montón de historia, nunca había leído sobre esto. Tenía una idea vaga, vaguísima de, sí, parece una iglesia que se quemó, pero sí, nada. Total y absolutamente ignorante sobre esto, hace un par de años. Y me llamó la atención, entonces como que lo anoté en mi listita de temas posibles, lo anoté y dije, en algún momento voy a investigar un poquito más, a ver si efectivamente tiene mérito literario o no. Quedó ahí en mi lista de temas. Entonces empecé a publicar sobre otros temas, o sea, partí con los últimos días de Clayton Cosas, fotografía mortuoria, nada que ver, y después me pasé a el Fuerte Bull, ¿no es cierto?, la destrucción de Punta Arenas, qué sé yo, con la vida Darna, después Bluebells, Darwin en Chile, nada que ver. Y fui por otros temas, nada que ver. Y después de la publicación de Bluebells, retomo mi listita y digo, bueno, ¿cuál va a ser mi próxima novela? Y digo, verdad, mira, esto del incendio de la compañía, a ver, chévere, ¿de qué se trata? No tengo idea. Y yo siempre cuento esta anécdota porque es, creo que es súper reveladora de que uno puede encontrar joyas en los lugares más impensados. Insisto, yo sin saber absolutamente nada sobre el incendio de la compañía, solo para entender más o menos de qué se trataba, para no tener que pegarme el pique a la biblioteca ni nada, dije, voy a googlear. Se los juro, google.com, voy a googlear. Incendio de la compañía, así como a ver qué sale, a ver qué hay. Hipercándida. Yo no creo en las casualidades. Ustedes saben que el algoritmo de Google cambia cada minuto y medio, entonces podía hacer la misma búsqueda varias veces en el mismo día y te tira links distintos. En el momento en el que hice la búsqueda, ese día justo, esa hora, etc., el primer link que me arroja la búsqueda, el primero, me manda a Memoria Chilena, memoriachilena.cl, ¿sí? Que si no lo conozcan, vayan, úsenlo, es una maravillosa política pública espectacular, usemos las mientras puedan, antes que nos quiten Memoria Chilena, que ya ustedes sabrán a toda altura, sí, por favor, úsenlo, no, mientras se pueda, aférrense. Además, Memoria Chilena es una maravilla, porque es la digitalización el proyecto de digitalización de la Biblioteca Nacional. Es un ícono en el continente, como proyecto, ¿sí? O sea, es realmente espectacular. Bueno, vayan a bucear para una cantidad de cosas espectaculares de Memoria Chilena. Me manda a Memoria Chilena este link, y me manda específicamente a las cartas publicadas en el diario, cartas públicas, en el que hay dos autoridades, el intendente de Santiago, Francisco Juñán Guerrero, y un cura muy importante de la época, Joaquín Larraín Cantareñas, peleándose a combos un buzón de cartas. Y me pongo a leer las cartas pasivas, agresivas, increíbles, y me entero por primera vez. Eso es lo primero que yo sé sobre el incendio de la compañía, como para que entiendan el impacto que fue. Lo primero que yo me entero de este incendio, antes de saber exactamente cuánta gente murió y nada,
Lo primero que me entero es que de este incendio tan brutal donde se murió todo el mundo, se salvó intacta una caja con papeles. Que es heavy, porque si no tuviésemos evidencia de esto, yo te diría hashtag esto nunca pasó. Porque es súper sui generis. O sea, ¿qué? O sea, se quemó todo, se murió todo el mundo, pero se salvó una caja con papeles. No, sí, mentira. Bueno, la realidad supera la ficción. Tenemos evidencia de que eso ocurrió. Y no eran cualquier papel, era un buzón de cartas de un grupo llamado Hijas de María, dirigido por los jesuitas. Y estas Hijas de María utilizaban este buzón, el párroco las obligaba a utilizar este buzón como una forma de ofrecerle sus pecados a la Virgen. Había que escribir tus peores pecados, había que ponerlos ahí en el buzón, y era una forma como de purificación, ¿no?, de este grupo, como de domesticación religiosa. Pero por esas cosas de la vida nunca vamos a saber, porque ahí entra mi pega, nunca vamos a saber, yo les cuento, no tenemos evidencia histórica de esto, por lo tanto nunca vamos a saber probablemente, pero por alguna razón las cartas del 8 de diciembre, el día que sucede el incendio, esos papeles no tenían pecados, tenían denuncias. Y lo sabemos de la boca del mismo sacerdote de Joaquín Larraín Gandarillas. Porque él, en estas cartas con el intendente, él interpela al intendente y le dice: yo sé que usted en las pesquisas después del incendio se encontró el buzón, lo encontró intacto, yo sé que usted leyó esas cartas, yo le exijo que exhiba el contenido de todas esas cartas, que exhiba la identidad de estas mujeres. Porque me cuentan, me dicen, este es como el clásico de le pasó a un primo, ¿no? Me cuentan, me están diciendo que estas mujeres que habían muerto hace 48 horas en martirio, ¿no?, que más vivas, me cuentan que estas mujeres andaban diciendo en estas cartas que el templo de la compañía era un foco de inmoralidad y corrupción. Ya. A mí me explotó la cabeza cuando leí eso. Porque dije, ¿por qué no sabemos nada de estas mujeres? Tú me estás diciendo que hubo un grupo de mujeres que en 1863, en uno de los contextos más hostiles para las mujeres en Chile, un momento en el que las mujeres no valen nada, nada, no tienen derecho a nada, son incapacitadas relativas, tienen el mismo estatus que un niño, son propiedad de un hombre o del padre o del marido, mujeres que no tienen reconocida su autonomía en ninguna de las esferas de la vida, ni legal, ni social, nada. Y me estás diciendo que hubo un grupo de mujeres que en ese contexto decidió un día, insisto, por razones que nunca vamos a saber, decidió denunciar abuso eclesiástico. ¿Qué? Si hoy día es difícil, imagínense en 1863. Entonces, yo solo con saber eso, insisto, es lo primero que yo supe sobre el incendio de la compañía, y ya supe, aquí hay una gran novela que contar. Ya lo supe inmediatamente. Dije, esta es una historia que yo necesito contar, pero lo corroboré todavía más cuando, ahora sí, investigando a fondo el tema, me doy cuenta de que hay muy poca fuente bibliográfica al respecto, que se ha escrito muy poco sobre el incendio, que se ha investigado casi nada, y que de lo poco que hay, casi todos los autores son hombres. La perspectiva es de los testigos del incendio, del que iba pasando, del que no siempre desde afuera, y que la perspectiva de las mismas mujeres no existía en ningún lado, nunca fue tomada en consideración. Entonces, con mayor razón dije, no solo hay que contar esta historia, que muy poca gente la conoce, sino además aquí falta perspectiva de género. Nunca se ha contado el incendio de la compañía desde la perspectiva de las víctimas. Nadie las tomó en consideración. Dentro como del trabajo un poco de campo que hice, preguntándole a la gente, dije, ¿seré yo la única espantosamente ignorante sobre esto? Si todo el mundo sabe sobre el incendio, pero yo tuve que empezar a preguntar para no sentirme tan mal.
Al final, efectivamente, la gran mayoría de gente no tenía idea, pero de los pocos que sí sabían, se repetía mucho esto de, sí, claro, esa iglesia que se quemó, se murió esta gente, así nació Bomberos. Mucha gente tenía clarísimo que esa tragedia estaba asociada al primer cuerpo de bomberos de Santiago. Lo cual está perfecto, ¿eh? Yo no tengo ningún juicio al respecto, es rigurosamente así, efectivamente, eso es real. Sin embargo, imagínense la violencia que es que la historia de más de 2.000 mujeres quemadas vivas se transforma en un relato de 10 hombres del primer directorio de bomberos. Que nadie se acuerda de las víctimas, pero sí te acuerdas que Benjamín Pimoña Maquena era parte del directorio de bomberos. Eso a mí me violentó tremendamente, porque esa es la perspectiva que faltaba. No es que lo que ya había escrito sobre el incendio de la compañía estuviese mal, es que faltaba perspectiva. Y sobre todo faltaba dignidad para las víctimas. Porque además de esto de los bomberos, estaba el relato oficial que era: se murieron por los vestidos. Y ahí sí que me sacaste la madre, básicamente. Ahí sí que dije, no, esto huele muy mal, no me calza, déjame ir a cachar un poco más porque 2.000 mujeres se murieron por los vestidos, no, déjame ir a mirar. Y resulta que a muy poco andar de la investigación me quedó clarísimo que no, las mujeres no se murieron por los vestidos. Entonces, ¿por qué cresta llevamos 160 años repitiendo la misma frase, misógina, a morir? Entonces, con mayor razón, necesito, como en toda la investigación, a cada paso me iba dando cuenta de que esto era una historia demasiado importante que contar, y sobre todo con perspectiva de género, que era, en este caso, era lo más relevante porque es lo que faltaba. Entonces, imagínate lo gratificante que es saber que hoy día hay miles de chilenos que se enteraron por primera vez en sus vidas sobre el incendio de la compañía y se enteraron por una mujer. Eso es un hito, chicos. Es un hito absoluto, porque la historia la cuentan los hombres. Siempre la han contado los hombres, siempre nos hemos enterado por un hombre primero. Entonces, que alguien se entere de algún hito específico, primero por una mujer, desde la perspectiva femenina, es muy insólito, no pasa muy poco. Entonces, lo que estoy viviendo como en tiempo real, de la cantidad de gente que me dice, Fran, no tenía idea sobre esto. La primera vez que me entero es a través de tu novela. Es como, o sea, te enteraste, lo primero, te enteraste desde la perspectiva de las víctimas. O sea, es un regalo. Para mí es un absoluto regalo. Y es una prueba de que el público chileno sí quiere leer, sí quiere enterarse, sí le interesa la historia de su propio país y sí quiere leer otras cosas que no sean la guerra del Pacífico. Yo creo que igual... Que me perdonen todos los procesos, pero hay más que contar. Sí, yo creo que ese es un ejercicio. Yo al menos soy una de esas mujeres que me enteré por tu libro del incendio de la compañía. ¿Quién más? Yo creo que la mayoría... Pero sobre todo, más allá del incendio, es que hayan sido 2.000 mujeres y haya pasado sin pena ni gloria, por decirlo de algún modo. Y la importancia histórica también, y también quizás, más como en las bolas de la energía, y la importancia de que sea una mujer la que abre este cofre de la historia y se lo muestra a otras mujeres. Yo creo que eso, en parte, es el éxito del libro. Totalmente, estoy de Igual acuerdo. también creo que después yo quiero decir como muy honestamente, yo soy humanista como en ese team, ¿no? Estudié después Derecho y por eso tenía que leer mucho, pero no leía como por gusto, sino que por el deber de tener que estudiar. Pero cuando me llega ese libro y yo digo, a ver, este libro, éxito en venta, vamos a ver, quizá es momento de Es terrible porque el hype del éxito, tú decís, uy, capaz que está todo el mundo leyéndolo, no debe ser tan bueno. El éxito, dije yo, éxito en venta, quizás es momento de buscar un escape a ser alcaldesa en un libro. Dije, me puse a leer el libro y claramente la forma que también eres capaz como de el hecho histórico enlazarlo con tu creación, ¿no? Y con esa parte de la imaginación, de a propósito del hecho histórico, cómo soy capaz yo con mi imaginación, esta creatividad, plasmarla
para que al final, efectivamente, esto sea lo más probable que haya pasado desde el punto de vista de las víctimas. Sí, de hecho me voy a colgar inmediatamente de lo que dices porque esto es súper importante. Siempre lo digo porque creo que parte de mi rol también es un poco educar en ciertas cosas, ¿sí? No necesariamente todo el mundo sabe qué es la ficción histórica o cómo funciona. Para nada, de hecho hay un montón de gente que lee novela histórica y se la cree a pie juntillas, ¿no? Jurando que está leyendo como fuente bibliográfica, ¿sí? Entonces, parte de mi rol social también es un poco educar en esto y decir, chiquillos, recuerden, la ficción histórica es ficción. Siempre es ficción, jamás es fuente bibliográfica, no importa qué tan bien documentada esté una novela, que tan bien investigada esté, qué tanta realidad contenga, no importa. Basta con que uno tenga que inventar una sola línea de diálogo y ya todo es ficticio, ¿sí? Entonces eso es súper importante, no olvidar que están leyendo ficción. A eso hay que hacer como el doble clic y decir, ok, esta ficción histórica en particular, ¿en qué subgénero se enmarca como para entender qué tanta realidad hay o no? Porque dentro del gran paraguas de la ficción histórica hay muchos subgéneros dependiendo de cómo el autor utiliza los hechos reales. Entonces, si decides utilizar los hechos reales de forma más bien laxa, ¿no? Más bien libre, que yo habría tenido toda la potestad de hacerlo, ¿no? Haberles dicho que había autos voladores en 1863, o sea, ¿por qué no? Yo tengo esa posibilidad completamente porque soy novelista. Ahí está, en ese lugar del espectro está el steampunk, está la fantasía de época, Bridgerton probablemente han leído la saga o han visto la serie, que ahí el tratamiento de los hechos históricos son más bien estéticos, ¿sí? Pero obviamente tienen un montón de elementos extemporales. Bueno, y justo al otro esquina del espectro está la ficción documental. Y la ficción documental es el tipo de ficción histórica que es la más rigurosa de todas, porque es la que está completamente supeditada a los hechos reales. Es decir, yo no podía inventar nada que no haya sido posible de ocurrir en ese lugar, en ese año, en ese contexto. Entonces eso significaba que la investigación para la novela no solo se remitía solo al hecho, ¿no? Solo al incendio, sino además tenía que dedicarle muchísimo tiempo a investigar todo lo demás, todo, qué se comía, cómo se vestía la gente, cómo hablaban, a dónde mandaban a sus hijos a estudiar y por qué comían esto y no esto otro, y cuáles eran las tiendas en esa época, y qué es lo que se importaba y exportaba, que entraba, que pasaba por la aduana y en Valpo, todo, porque cada línea de diálogo tenía que ser lo más verosímil posible de acuerdo a la época. Yo creo ahí que me manda también.